A Debate con Gabriel Camacho. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto. Ya nos arrancamos en esta mesa de debate. Gracias a quienes arrancan la semana con nosotros, por supuesto, al equipo también que hace posible este espacio. Hoy ponemos los temas de coyuntura y mire, vamos a analizar un poco un tema que se deriva de la pobreza y por supuesto que tiene que ver. El INEGI dio a conocer recientemente datos interesantes, importantes y destacados sobre que alrededor de más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Esto es alrededor de 24 millones de personas. Sin embargo, en medio de estos hay rezagos, lo hemos comentado en otros espacios, como el rezago de la salud. Pero hoy nos queremos centrar en otro rezago que habíamos tenido pendiente analizar, que es el rezago educativo. El 18% de la población padece rezago educativo. Más de la mitad de los estudiantes mexicanos no están alcanzando los niveles básicos de lectura, ciencias y matemáticas. El rezago educativo además limita las oportunidades que puedan tener los estudiantes de empleos formales y bien remunerados o mejores empleos, dejando a muchos en la informalidad y con contratos temporales y bajos salarios. A reserva de que esperar una posible reforma educativa, la presidenta Sheinbaum por lo pronto es recordada por muchos especialistas como la presidenta que canceló la evaluación en un momento para la educación en México. Esto de la evaluación educativa y que generó mucha polémica, mucha grilla, muchas movilizaciones de distintos sectores de docentes. Bueno, con esto y así nos arrancamos a debate. A Debate. Saludo con gusto a la doctora Miriam Martínez. Ella es investigadora de Dialoga MX y del Centro de Pensamiento sobre Políticas Públicas. Con el gusto de saludarte, doctora. Y al doctor Eduardo Bajhoff Escudero. Él es presidente de Métrica Educativa AC. Para arrancarnos, les recuerdo que por acá tengo un reloj que nos ayudará a que su opinión vaya de 1 minuto a 1 minuto y medio y poder hacer el intercambio más dinámico. Doctora, me arranco contigo. ¿Qué evaluación haces de este gobierno en temas educativos? Partiendo de que el rezago educativo, pues sí tiene que ver y va ligado en cierta manera con un rezago que se impacta en la pobreza. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo mides, doctora Miriam? Adelante. Gracias, Gabriel. Qué gusto estar aquí con ustedes en este espacio. Pues mira, si bien es cierto, el gobierno de la doctora Sheinbaum justo en su informe habla de esta ampliación en la cobertura, ¿no? Y sobre todo se enfocaba en temas de educación media superior. Pero algo que me parece muy interesante de puntualizar y necesario es que no tenemos que sacrificar calidad de la educación por cobertura. O sea, tienen que ir de la mano. Y algo que está aquí importante, pues pesándonos a los mexicanos, es que pues la educación formal no garantiza aprender en México. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, desde 2018 teníamos algunas evaluaciones estandarizadas que nos daban esos datos, por ejemplo, Planea, de como esta evaluación nacional, que nos decía que alrededor de la mitad de estudiantes de educación básica no alcanzaban aprendizajes mínimos en español y matemáticas. Y pues últimamente también tenemos PISA, que ha reportado una disminución en el logro de aprendizajes. Pero para esto, bueno, algo que es preocupante es que como política nacional no tenemos un enfoque en evaluación de aprendizajes, medición de aprendizajes, y eso sí le está pegando como a la calidad del servicio ofrecido. Al respecto, bueno, reconozco ahora el trabajo que está haciendo el doctor Bajhoff con Métrica Educativa porque son punta de lanza en medición de aprendizajes y bueno, ya seguiré comentando factores asociados, pero necesitamos esas políticas de evaluación estandarizada para empezar. Sí, eso me gustaría en un momento comentarlo. Doctor, decía Miriam, la doctora Miriam, doctor Eduardo, sacrificar calidad por cobertura. Doctor. Hola Gabriel, Miriam, buenas tardes. Pues mira, yo digo que hay 3 indicadores fundamentales en educación. El primero de ellos, sin lugar a dudas, es la cobertura.
El segundo de ellos es la permanencia o la falta de abandono escolar. Y el tercero de ellos es el aprendizaje o los resultados de la educación. Entonces, lo que nosotros queremos es que todos los niños vayan a la escuela, y jóvenes, por supuesto, todos ellos Claro. permanezcan en ella y todos ellos aprendan lo que es fundamental. En los tres rubros hemos fallado, aunque se ha ido avanzando poco a poco, con excepción del aprendizaje que por distintos motivos, uno de ellos es la pandemia, el aprendizaje bajó eh, considerablemente de unos grados, de unos años a otros, ¿no? Pero si no hay niños en la escuela, no va a haber aprendizajes. Entonces, lo que es más importante es la cobertura. Aunque, por supuesto, no hay que olvidar que la Claro. calidad es parte de la Constitución y nos dice que todos los niños deben de lograr el máximo logro de aprendizaje. Pero si tú no mides cuánto aprenden ellos, pues es muy difícil saber si nosotros estamos o no cumpliendo con el tercero constitucional. Claro, claro, me quedo con esos 3 puntos que de alguna u otra manera me parece que nos llevan a lo que decía, a lo que comentabas, Miriam, hace un momento, la evaluación de los aprendizajes, tanto de los niños, tanto de las infancias, como también de los propios docentes. Y aquí, ¿cómo equilibrar una medición que, pues digamos, esté fuera de la grilla o poder sacar de la grilla la evaluación de los docentes? Porque al final de cuentas, pues sí, se tienen que evaluar al final de cuentas, doctora. Claro. Me parece que aquí lo importante es el enfoque, o sea, de evaluación. En México tenemos una carencia en la política de desarrollo profesional docente. Y las veces que se ha evaluado a los docentes, por ejemplo, en esta reforma donde la evaluación docente fue tan fuerte y donde hubo tantas reacciones, como decías, políticas, sí hubo en un inicio como una responsabilización de las carencias hacia los docentes. O sea, si no sirve el sistema es porque los docentes enseñan mal. Entonces, eso Claro. nos hace ver que se necesita un enfoque de desarrollo profesional docente y que esto va más allá de evaluación, sino qué sistemas de incentivos, qué sistemas también de formación en el servicio están sirviendo o no y cómo se están implementando y qué presupuesto se está haciendo, se está asignando. Por ejemplo, el sexenio pasado de López Obrador, sí hay una marcada reducción en el presupuesto de la federación, marca una gran reducción, una caída en el programa de desarrollo profesional docente en un 95%. Entonces, estos programas sí tienen que mirarse para que sí pueda haber como una medición, pero que también haya una oferta formativa adecuada a los maestros, y ahora daré algunas características de cómo podría ser, pero me parece que va por ahí también, en el enfoque. Interesante. Doctor, la misma pregunta que puso en la mesa, ¿cómo dejar la grilla de lado para convencer, sobre todo convencer a ciertos sectores que pues no se han convencido, no se han podido convencer o no sé qué hay detrás de ese interés de no evaluarse? Y me parece que la gran mayoría de los docentes están de acuerdo, coinciden en la evaluación, pues en los méritos al final de cuentas. ¿Cómo separar esto, doctor? Bueno, Gabriel, yo lo que te puedo contar un poco es la experiencia que tuvo el INE en su momento con la reforma educativa del 2013, Ujú. que efectivamente, como lo dice Miriam, hubo personas, desgraciadamente, que culpabilizaron a los docentes del rezago educativo o de la baja calidad de la educación en México. Yo creo que es un grave error eso, porque son los profesores, gracias a ellos, que tenemos una educación. Sí es importante reconocer, sin embargo, que la formación docente
la formación inicial docente deja mucho que desear. Es decir, las normales son instituciones de educación superior, digamos, con minoría de edad, que no les dan la posibilidad de que ellas se autodeterminen, que tengan su propia autonomía, que tengan profesores bien capacitados. Más bien es un terreno en donde el sindicato maneja a los docentes, las plazas docentes, Sí. los incentivos docentes, los cambios de una plaza a otra, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos que el docente hay que revalorarlo, hay que formarlo, tanto inicialmente como continuamente. Y aquí es donde ha fallado mucho el gobierno, porque el recurso que ha dado para la formación continua es pobrísimo, a cerca de 200 pesos por persona. Y la de la formación inicial, pues ya, como había dicho, deja mucho que desear. Sí, ahora no me quiero salir del tema, pero se están planteando, la presidenta hace un momento comentábamos, bueno, de los anuncios, digamos, anuncia un nuevo sistema nacional de bachillerato, digo, estamos viendo la educación de manera general. Tú comentabas hace un momento algunas características que pueden funcionar para la evaluación, pero teniendo en cuenta estos cambios que parecerían atractivos como este nuevo bachillerato nacional, o sea, estos cambios que se están dando, no sé si sean más bien de forma que realmente de fondo y que puedan tener o puedan impactar justo en lo que decíamos de la permanencia y el aprendizaje. Al final de cuentas, el aprendizaje, pues también me parece que es uno de los 3 pilares que decía el doctor Bajhoff, son clave. ¿Cuál sería, cómo se enmarcarían estas características de la evaluación, doctora, teniendo en cuenta estos cambios que se están anunciando? Claro, bueno, yo sí quisiera reconocer que este marco curricular único, marco curricular común no es malo, o sea, organizar a los subsistemas de educación media superior, me parece que es un acierto. Sin embargo, por eso yo pongo el énfasis en la calidad y en el desarrollo profesional docente, porque al menos en la educación media superior, precisamente hay docentes que tienen de formación inicial carreras muy distintas y que no conocen de pedagogía. Entonces, es necesario que el desarrollo profesional docente ahí entre como para revisar prácticas docentes, que haya incentivos adecuados y que haya ofertas formativas que sean situadas para que puedan desarrollarse mejor y bueno, ejercer una mejor labor. Ahora, quiero volver un poco a lo que decías del INEGI y del rezago educativo. Me parece importante destacar que en el ámbito rural las personas que están viviendo el rezago es el doble, el 32%, el doble que en los lugares de población urbana, que es el 14%. Y, por ejemplo, en educación básica el 45% de escuelas son rurales. Entonces, no es menos la cantidad de rezago que estamos teniendo. Y uno de los factores asociados a que haya mejores aprendizajes son las prácticas docentes. Entonces, vuelvo a hacer este énfasis en que si queremos atender el rezago, tenemos que ver las prácticas docentes desde el desarrollo profesional. Interesante esto que planteas, sobre todo teniendo en cuenta, yo de pronto veo algunos comunicados de las capacitaciones que se dan, los consejos técnicos que se dan, y entiendo que los docentes pues son de los más preparados. Hay estados de la República que tienen muy buenos docentes que se están preparando, y bueno, increíble que no se pueda, o digamos que el rezago educativo siga tan fuerte, doctor. Aquí tú comentabas sobre, y bueno, coincidían ustedes, la carrera inicial de los docentes, ahí puede definirse como un punto débil, doctor Eduardo. Sí, totalmente. O sea, uno de los grandes problemas, por supuesto, es la formación de los docentes, pero otro de los problemas también que hay que atender y hay que entender es las condiciones de pobreza en que los docentes operan.
lo decía Miriam muy bien, o sea, casi el 50% de las escuelas públicas en México son multigrado, que quiere decir que un profesor le da clases a más de un grado escolar, o a veces que el profesor es el mismo que el director de las escuelas. Entonces, las condiciones en que opera el sistema educativo, sobre todo en las partes más empobrecidas, es deplorable. En eso no hemos avanzado en la equidad que tanto se presume, ¿verdad? Y me encantaría a mí que todos los esfuerzos se fueran principalmente a las poblaciones más desprotegidas, indígenas, gente que vive en el campo, muy especialmente discapacitados, y también que se atienda una parte que es muy importante de la educación, que es la educación inicial, es decir, los niños que van de 0 a 3 años de edad y que se atiende, digamos, ínfimamente a las poblaciones. Si tú no atiendes a las poblaciones en edad temprana, nunca vas a revertir las diferencias que hay entre las poblaciones vulnerables y las más privilegiadas. Hay que enfatizar que la educación empieza desde el inicio en que el estudiante, el niño y escolar es capaz de ir a la escuela. Oigan, voy a ir cerrando, me voy a ya enfilar a las conclusiones, pero no quiero dejar de hacer este comentario. Yo recuerdo que, sobre todo en bachillerato, tenía profesores que realmente pues, no tenían la formación docente, eran ingenieros o arquitectos, era una prepa técnica, entonces pues eran más bien ingenieros, que vaya que eran muy buenos maestros. Ahora, voy cerrando. ¿Hacia dónde se tiene que dirigir? Me parece que no ha habido o no se ha abierto la puerta de una posible reforma educativa. Me parecería que tras las movilizaciones de docentes, sobre todo de Oaxaca, de Guerrero, pues no parece que al gobierno le haya quedado ganas de plantear alguna reforma. Pero ¿hacia dónde tendríamos que ir teniendo en cuenta estos números de rezago de pobreza y rezago educativo? ¿Sí debería de haber una reforma educativa general, doctora Miriam? Mira, yo pienso que tal cual reforma general por el momento sería un poco más de desestabilidad, sino lo que habría que hacer es armonizar algunas políticas ya más específicas, porque, por ejemplo, ante esta situación de la desigualdad, hay escuelas que, aunque están en lugares de mucha vulnerabilidad social, están teniendo muy buenos resultados. Entonces, más bien es retroalimentarnos de lo que están viviendo esas escuelas, por ejemplo, que son escuelas eficaces. Y algunos estudios nos dicen que esas escuelas tienen comunidades profesionales de aprendizaje. Entonces, los docentes hacen grupos de reflexión voluntarios, comparten su experiencia, comparten su práctica, y eso ayuda a que vayan conectando mucho mejor con el programa que tengan, o sea, el programa curricular que sea, pero la práctica reflexiva, la cercanía, el clima escolar va haciendo que los resultados de aprendizaje cambien. Entonces, sí hay como rumbos más específicos, pero que necesitamos escuchar qué están haciendo y que como esta retroalimentación de lo que funciona aún en ambientes difíciles. Y bueno, por supuesto, también sí se necesita más presupuesto, por ejemplo, para UCICAM, para estos Claro, siempre. políticas de desarrollo profesional. Pero ahí lo dejaría. Sí. Doctor Eduardo, concluye, tienes 30 segundos. Adelante, doctor. Mira, yo empezaría por lo último que dijo Miriam, presupuesto. El amor se mide por la cantidad de recursos que tú le inviertes, en este caso la educación, y para darte un ejemplo solamente, México le invierte la mitad por estudiante que Chile. Nosotros invertimos algo así como $3,000 al año, Chile 6,000, Dinamarca, con el cual nos encanta compararnos, 15,000. Entonces, no va a haber un buen cambio educativo si todo se va a becas y no se van a, digamos, a programas que vayan a cambiar fundamentalmente la educación en México. Muy bien, muy interesante, doctor Eduardo, doctora Miriam, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, agradezco mucho esta mesa. A usted también, muchísimas gracias, quédese en Mega Noticias, buen inicio de semana.